He buscado a los millonarios de este país. La justicia en este país es para la gente rica. Eso creo que me ha servido mucho para no amargarme en la carrera, Ernesto. Papeles que yo sé que podría haber hecho y los hubiera hecho muy bien, no se me dieron. Esto, obviamente, ya te imaginarás, de adolescente, de muy joven, los complejos, ¿no? Por ejemplo, en televisión, a mí se me encuadra entre puedes hacer sirvientas, reconocerme como una mujer que puede ser muy guapa. La belleza también se actúa. Al hermano de Socorro, un jovencito de 17 años, lo matan el 2 de octubre en la plaza de Tlatelolco. Y ella se queda con esa culpa incluso. Y de pronto nos vimos rodeados de soldados con bayoneta calada que nos sacaron arrastrando. Luisa Huertas es una de las grandes actrices de México. Su rostro ha habitado el cine, el teatro y la televisión con una verdad que no necesita artificios. Nació en El Salvador, llegó a México a los 11 años y desde entonces su vida ha estado marcada por la pasión, la ética, la entrega al arte. Maestra, formadora, militante del teatro y ganadora del Ariel 2 ocasiones ya, hoy nos acompaña en Zona Mediática Plus para hablar de su historia, sus luchas y cómo el arte puede seguir siendo una forma de resistencia. Bienvenida, Luisa, muchísimas gracias. Muchas gracias a ustedes, Ernesto, gracias a ti por la invitación. No, hombre, yo complacido y de estas entrevistas que pocas veces tenemos oportunidad porque de pronto ya toda la gente quiere entrevistar a los famosos entre comillas y buscar otro tipo de cosas, pero a nosotros aquí en Zona Mediática Plus lo que nos interesa es la gente que realmente tiene una trayectoria sólida y 56 años de carrera, ¿verdad? Ya 56 y voy para los 57. Claro. ¿Y cómo se ve la vida en este momento? O sea, echar la vista atrás y decir son 56 años de trabajo. ¿Cómo te cae a ti esto? Es muy interesante porque hay como mucha claridad y recuerdos muy vívidos. Yo te podría decir desde que era yo estudiante de la Escuela de Teatro de Limba, sí, y después del Centro Universitario de Teatro, y tengo tan frescas muchas cosas. Sí. Pero ya las ves a la distancia y al mismo tiempo dices, quiero aprender más. Claro. Quiero saber más. Quiero crecer. Entonces, yo creo que me encuentro en un momento estupendo. Estoy muy contenta de todo lo que está pasando en mi vida personal, en mi vida profesional. Y bueno, no tan contenta en cuanto a la cuestión del Centro de Estudios para el Uso de la Voz, claro. Voz, que es la escuela que dirijo. Porque bueno, ahora hablabas de resistencia. Claro. Y para tener un proyecto de educación artística gratuita como es el CEU-Voz, se requiere resistir. Claro. Y luchar. Así que en esas ando, pero creo que es muy pleno todo. Claro. Y en lo muy personal, lo mejor que me había pasado en la vida era tener una hija. Claro. Y ahora esa hija me dio una nieta. Así que me siento realizadísima como abuela. ¡Qué maravilla! ¡Qué maravilla! Pues vamos a ir recorriendo todo este camino y me gustaría empezar un poco por esta parte de que naces en El Salvador, pero realmente fue como una casualidad. Sí, es que mi padre llegó refugiado de la guerra de España, de la guerra civil, en 1942. Y en 45
se conocieron él y mi madre, mexicana. Tuvieron 2 hijos, pero luego él recibió una invitación a trabajar en la Universidad de San Salvador y se fueron para allá. Y bueno, yo fui el fruto del trópico. ¿Y recuerdas tu vida en El Salvador o Ay, viviste sí, mucho. poco tiempo? 10 años y medio, casi 11. Okay. Claro que la recuerdo, es la primera infancia, es la parte en que estás totalmente cobijada por la familia. Hay 2 familias de allá que, aunque no son consanguíneas, son como mi familia en El Salvador. Y bueno, pues nos vinimos a México cuando mi padre murió. Claro. Entonces mamá prefirió regresarse. ¿Y vuelves a El Salvador en algún momento? ¿Has estado por allá? ¿Pasas vacaciones? No muy frecuentemente por falta de tiempo, Ajá. no por otra cosa. Y bueno, pues desde los 8 años tú dices, yo quiero ser actriz. ¿Por qué? Mira, yo creo que porque mi padre nos hizo, y mi mamá también, muy cinéfilos. En El Salvador entonces había poca actividad artística. Entonces lo que sí llega a ver el cine. Así que todos los fines de semana, digamos que la diversión fundamental era el cine. La televisión llegó tarde a casa. Más bien íbamos al cine. Y bueno, la música, la lectura, etcétera, fueron una manera de educación artística muy linda. Claro. Que tuvimos en casa. Y no sé, yo de pronto imaginaba historias y jugaba a la ópera con mis hermanos y a los títeres con mis amigos. Y dije, yo voy a ser actriz. Y estaba segura de que quería hacer eso. Y sigo estando segura. Claro. Oye, ¿qué influencias, qué tipo de películas eran las que veías por allá? ¿Eran películas mexicanas? ¿Cuál fue el personaje que te llamó la atención? Mira, veíamos, sí, películas mexicanas, pero la verdad no recuerdo muchas. Más bien era cine del neorrealismo italiano, películas francesas, estadounidenses, por supuesto. No sé, nos la pasábamos los fines de semana en el cine. Y después, aquí en México ya, mientras mi madre nos revalidaba los estudios, yo no sé si tú recuerdas un programa que se llamaba Reseña Mundial de Cine. Claro. Te estoy hablando de 1962, cuando llegamos a México. Yo lo veía todos los días religiosamente. Me encantaba ver las películas de los 30, 40, 50 de cine norteamericano. Entonces, yo era enamorada de Humphrey Bogart, de Rolf Flynn, de Tyrone Power, de Betty Davis, de Anne Sheridan, de Ernest Borgnine, de toda esa gente. Y eso, me encantaba ver cine y luego empecé a ver cine mexicano. Claro. ¿Y había alguna actriz mexicana que te gustara, que te llamara la atención? Del cine no precisamente, pero la primera obra de teatro que nos llevó mi madre a ver aquí en México fue Las Troyanas, una apuesta del maestro José Solé, que se presentó en el entonces Teatro Xola, Julio Prieto. Claro, ahora. Julio Prieto, y me impresionó mucho. Pero es que ahí había una pléyade de actrices. Estaba la señora Guilmain, estaba la señora Montejo, estaba creo que Adriana Roel, Las Troyanas. Claro. Entonces, eso me encantó. Y después, ya estando en la Escuela de Teatro de Limba, en teatro infantil, estuvo en lo que ahora es el Teatro Julio Castillo, en el Teatro del Bosque. ¿Quién le teme a Virginia Woolf? Con Carmen Montejo. Wow. Y a mí se me caía la baba.
es una actriz a la que admiré y quise muchísimo, Claro. muchísimo. Claro. ¿Tuviste oportunidad de trabajar con ella? Sí. Durante un buen rato. Cuando salí de la escuela, de la de Limba, primero hice Los Albañiles, Ajá. de Vicente Leñero, e inmediatamente después El efecto de los rayos gamma sobre las caléndulas, con Carmen Montejo, Angelina Peláez, Dunia Saldívar, dirigidas por Nancy Cárdenas, por la amada Nancy. Entonces, fue un aprendizaje enorme. Yo ya había trabajado en un muy pequeño papel con la señora Guilmain en Miércoles de Ceniza, que también había dirigido el maestro Solé. Pero lo de las caléndulas fue temporada y luego la hicimos varios años. Nos fuimos a España con esa obra. En fin, para mí, Carmen Montejo... Claro. Ahora, Luisa, ¿es nostalgia o ya no existen actrices de ese tamaño? Y ahí te incluyo a ti, porque ahora están, pues no sé, por eso te digo, no es como nostalgia de lo que recordamos, o ya no hay actrices de este calibre. Yo creo que sí las hay. Bueno, simplemente en la Compañía Nacional de Teatro pues está Angelina Peláez. Claro. Está Julieta Gurrola. Está Marta Verduzco. Blanca Guerra. Pero sí estas dos mujeres de las que hablamos ahorita nos marcaron, yo creo. Claro que sí. Y creo que hay, aparte de estas muy buenas actrices que te acabo de mencionar, algunas en ciernes que van a ser maravillosas. O sea, sí todavía podemos escudriñar en lo que hay ahora y aparecen estas... Sí. Estas grandes actrices. Claro. Sí lo hay y yo tengo la esperanza, porque el teatro seguirá vivo, Ernesto. Mira, se le ha decretado la muerte muchas veces. Ya no digamos cuando nació el cine, luego la radio, la televisión, los medios audiovisuales. Y el teatro, ¿por qué está ahí? A veces más calladito, a veces más brillante. ¿Por qué está ahí? Por esto. Claro. Porque lo que te doy, lo que tú me das como seres humanos, frente a frente, la energía que se genera, eso solo pasa en teatro. Claro. Sentir la vibración del actor, ¿no? Así es. Del actor. Y la energía que da el público. Y por eso los actores, aunque nos estemos cayendo, vamos a dar función y ¡pum! Claro. Y entonces tú estudias en la escuela de Limba y empiezas a hacer cosas, algunas cosas, y una de las más, quizá no la primera, pero sí fue Sueño de una noche de verano. Fue la primera grandota. Grandota, exactamente. Yo no había salido de la escuela todavía y el maestro Solé me llamó. Fue antes de Albañiles. Claro. Fue en el Palacio de las Bellas Artes en 1969. Por eso, de ahí para acá, es de cuando cuento los 56 años de carrera. Ok. Pero tú siempre con una decisión firme, porque de pronto te tocó una época en las que ponte traje de baño, ponte bikini, ponte estas cosas, y ahí dijiste no. No, me decían que tenía muy bonito cuerpo, pero dije, yo no, sí actúo con el cuerpo, pero quiero algo mucho más. Me gustaban otros temas. Desde niña leí obras que pensé que me gustaría hacer. Algunas las he hecho, otras no, pero me gustó otro camino. Claro. Eso no significa que si en algún momento tenías que hacer un desnudo, lo hicieras. Me peleé mucho con Carlos Carrera y le rogué
no hacerlo sin remitente. Ajá. Pero me dijo, a ver, el personaje, tienes razón, lo hago. Pero ya no se siente uno como cuando tiene 20 años, Claro. ¿verdad? Fue tan delicado, tan bien hecho, que no me molestó en lo absoluto. Claro. Y había hecho un desnudo en una película que tengo muchas ganas de ver pronto, que se llama Tómalo como quieras. Ajá. Es una película de 3 personajes que hicimos en 1972 sobre el 2 de octubre del 68. Claro. Que siempre ha estado muy relacionado a ti. Ajá. Pero a ver, ¿cómo me dices que tienes ganas de verla? ¿No la viste o qué? La vi, pero recién hecha. Ajá. Ahora, con todo lo que ha pasado con No nos moverán, Claro. se ha vuelto a hablar de Tómalo como quieras de Carlos González Morantes. Ok. Y el día del Ariel se me apersona Carlos. Nos dio muchísimo gusto vernos, nos tenemos mucho afecto y quedamos de que íbamos a ver la película. Ok. ¿Y dónde la podemos ver? No, pues yo creo que la tienen por ahí guardada Ajá. como reliquia o algo así. Claro. Pero le voy a decir a Carlos, vamos a sacarla. Claro. A ver, Stanislavski. Mm. Todo mundo habla de que yo trabajo y que Stanislavski y ¿qué hay detrás de cierto en todo esto? No sé si en tu caso creo que no, pero hay gente que realmente dice, no, es que yo porque Stanislavski y el Met, ta. Cuéntame. Yo creo que la formación teatral que me dieron Ajá. es stanislavskiana. Sí. Sí. Pero yo creo que los métodos y todas las metodologías tienen que ser como todas las técnicas, Ernesto, se aprenden para olvidarse. ¿Qué te pide Stanislavski y qué nos pedía nuestro maestro Héctor Mendoza? Verdad escénica, que te esté sucediendo lo que le pasa al personaje. Que tu pensamiento en ese momento sea el del personaje. Uh-huh. Eso es Stanislavski. Eso de que me tengo que rasgar las vestiduras y acordarme del momento más doloroso de mi vida para emocionarme, yo tengo mis reparos. Claro. Porque incluso por eso Lee Strasberg maneja otro tipo de cosas. Se basa en Stanislavski, pero se basa más. Yo no conozco a fondo el método, como se le llama, de Lee Strasberg, pero sí sé que tuve algún taller con Anna Strasberg, espléndida, fue delicioso y creo que trabajan más la cuestión sensorial con relación a las emociones. Uh-huh. Pues todo esto te va nutriendo como actor. Claro. Un día se me ocurrió preguntarle algo muy difícil para mi gusto de contestar a Luis de Tavira y su contestación fue tan sencilla. Uh-huh. Le dije, Luis, ¿cómo sabes si estás frente a una buena obra, frente a una buena actuación? Me dijo, es muy sencillo, que lo que esté pasando ahí esté realmente sucediendo. Ah, pues sí. Claro. Claro. Y ahí es cuando vibras con el actor. Ahí es cuando te puede poner la piel chinita, ahí es cuando te puedes carcajear con él o con la actriz, cuando está sucediendo en escena algo específico. Qué mal. Como si fuera en la vida misma. Claro, claro. Y entonces ahí, para ti, un actor debe de ir directamente a lo que hace, a lo que indica el director, o tiene que haber una libertad. No, mira, yo defiendo mucho la parte de que el actor es un ente creativo.
no es una marioneta. Es decir, yo creo que lo fundamental es tener un buen texto. Cuando no hay un buen texto, se sufre. Y tener una dirección con la que estés de acuerdo. O a veces puedas discutir cosas, pero una dirección que comprenda que tú eres una creadora y que tienes ideas propias y sugerencias propias para hacer el personaje. No basadas en echarle mucha crema a los tacos, como decía un maestro, sino con base en el texto, en lo que dicen las líneas, lo que dicen los otros personajes de tu personaje. Uh-huh. Y si tú puedes justificar esas situaciones, van a aparecer. Y ahí estás creando. ¿Por qué se hacen no sé cuántos Hamlets al año en el mundo? Porque cada actor hace el Hamlet de acuerdo a su propia creatividad. Entonces los actores somos entes creativos. Hay algunos que no mucho, o que están esperando la instrucción. Claro. Pero eso depende mucho de con quién trabajas. En fin, son muchos los aspectos. ¿Y directores, quién te gusta que te dirija? Uy. ¿O quién te ha gustado? Me ha gustado mucho Luis de Tavira, Enrique Singer, el maestro Mendoza, Raúl Cermeño, en paz descanse, Barclay Goldsmith, un director norteamericano, Nancy Cárdenas, claro. Aunque solamente hice una obra con ella, pero toda es gente que te enseña. Uh-huh. José Luis Cruz, Claudia Ríos. Uy, es que he trabajado con un montón. Bueno, te estoy hablando de los de teatro, sí, no de los de cine, pero también he tenido la fortuna de ser dirigida por grandes directores en cine. ¿Y tú has dirigido? No. Yo siempre he dicho que yo tengo mentalidad de actriz. Ajá. Y lo que me encanta trabajar, y eso lo hago como docente y también lo he hecho a nivel televisión y eso, es trabajar el texto con los actores, uh-huh. Que comprendan muy bien qué es lo que van a decir, porque para mí la comprensión de lo que te pasa uh-huh. en la ficción es lo que hace que generes emociones verdaderas. Entonces, ese trabajo fino con el actor me encanta, pero yo pienso que el trabajo de dirección implica toda una concepción de muchas cosas, de un espacio, de cómo vas a decir lo que vas a decir. Tienes que tener un estilo, tienes que pensar en cómo quieres la luz, el vestuario, todo. Es una concepción global. Y yo no tengo esa mentalidad. Claro. Lo reconozco. Claro. Tú, para interpretar, ¿no? Para crear. Para crear. Porque el intérprete, pues, puede interpretar bastante bien. A mí me gusta ir más allá. Crear personajes. Claro, sí. Oye, en 1989 ganaste un Ariel por Mentiras Piadosas. Sí. ¿Y cómo me voy enterando de que no lo fuiste a recoger? No. ¿Por qué? Porque estaba en teatro. ¿Cómo? Estaba haciendo una obra preciosa que se llama En Butterfly. Ah, claro, con Bonilla, ¿no? Con Héctor, con Zurita. Con Zurita. Dirigidos por el maestro José Luis Ibáñez, en paz descanse. Y bueno, pues yo tenía función, ni modo que no fuera mi Pero función. no era así de, oigan, estoy nominada para el Ariel y me voy a ir. Función mata todo. Así que le pedí a mi hermana que llevara a mi hija, que tenía 8 años. Claro. Y que recogieran, si es que me lo ganaba, el Ariel. Ajá. Y me lo gané con esta hermosísima película de Arturo Rifte. ¿Y no te pesó decir no fui? Me hubiera encantado, pero
Yo disfruto, soy ente teatral, soy animal teatral. Ajá. Y tengo una disciplina teatral Claro. que me ha servido mucho para hacer cine. Claro, claro. Porque el teatro es el formador, claro, de los actores. Totalmente. Como El crimen del padre Amaro, ¿no? Que hiciste ahí a Dionisia, ¿no? A Dionisia, con Carlos Carrera. Ajá. Maravilloso papel. ¿Y cómo construyes a este personaje de esta mujer que desde la fe, la culpa, la ternura, pues tiene muchos matices, ¿no? Sí, mira, hubo que conjugar varias cosas, porque el maravilloso Vicente Leñero, también en paz descanse, fundió a unas beatas con esta mujer medio bruja. Ajá. Porque así es en la novela de esa de Queiroz. Entonces él fundió estos 3 personajes y los hizo Dionisia. Eso es Stanislavski, crear los antecedentes, imaginarte la vida de un personaje desde que era niña. A eso sí nos invita Stanislavski, a crear los antecedentes. Y para crear a Dionisia, pues tuve que hacerle su historia. La platiqué con Carlos Carrera, estuvimos de acuerdo y apareció ese ente extraño, fundamentalista. Muy comentado, ¿no? Muy comentado. Y que habla un poco como estoy hablando ahorita, que tengo gripa, toda gangosa. Oye, pero has hecho personajes de todo. Has hecho, desde trabajadoras sexuales, celadoras, madres devotas, o sea, una serie de... ¿Cómo logras que cada uno de tus personajes tenga esa personalidad y no se convierta en un cliché? Mira, una vez, creo que no sé a quién se lo comenté hace relativamente poco, no quiero repetirme, pero ha coincidido en la vida que de pronto me toca ser de enfermera. En Plaza Sésamo era Rosita la enfermera. Y la señora Montejo me llamó a ser una enfermera en El Ángel Blanco, una serie. Y después hice una enfermera en no sé dónde. Después, de prostituta. Bueno, pues sin remitente. Bueno, según mi historia personal, Dionisia fue prostituta también. Ah, mira. Un cortito de Moisés Ortiz Urquí, en paz descanse también. Cita en el Paraíso. Y me preguntaban mis estudiantes en el CUT, ¿cómo le haces para no repetirte? Claro. Y yo les decía, a ver, si ustedes toman a 10 secretarias y las ponen ahí, ¿qué va a haber en común? Pues que saben escribir ahora en computadora, ¿verdad? En el teclado, en los aparatos, que contestan el teléfono, que preparan el cafecito para el jefe, que toman dictado. Ahí son todas iguales. Pero ¿de dónde vienen? ¿En qué barrio nacieron? ¿Cómo era su papá? ¿Cómo era su mamá? ¿Qué educación tuvieron? ¿Qué religión tuvieron? ¿Qué condición social tuvieron? Eso lo tiene que construir el actor. Y entonces, cada secretaria tiene su propia personalidad. Y ahí, espero, es que no te repites. Claro. Porque cada persona tiene sus características específicas, dependiendo de su origen y de qué le ha pasado en la vida. Sí, porque bueno, pues has hecho de todo. Has hecho personajes hasta en Capadocia, que era un personaje muy fuerte. Hermoso, hermoso. Muy duro. Ajá. Muy duro, pero de una gran profundidad. Claro. A mí me encantó Capadocia, ese personaje de magos. Ajá. Y bueno,
todo el entorno, que creo que fue una serie muy importante. Muy importante, sí. Sí. ¿Y no sientes de pronto que llega a ti el estereotipo de darte cierto tipo de personajes, de no ser la dama joven o ese tipo de cosas? ¿Cómo lo vives? Mira, yo creo que tiene mucho que ver con lo que es el mercado. Yo creo, y eso lo fui entendiendo con los años, que no tener la belleza tradicional de moda jugó en contra mía en cuanto a la televisión, porque por ahí alguien me dijo, ¿por qué no te operas la nariz? La tienes muy tosca. Y dije, no, tiene que ver con mis labios, tiene que ver con mis pómulos. E insisto, hay una cosa, Ernesto, y después coincidí con un hombre maravilloso que me dijo lo mismo, pero yo ya lo había pensado. Yo no voy a ser actriz, no me interesaba ser actriz para ser estrella. Quería ser actriz para expresarme, para darle vida a personajes que me interesaran y para servir a la sociedad en la que vivo. Y ahora lo sé, para darle voz a los que no la tienen. Eso fue lo que me interesó. Ahí estaba presente, pero lo empecé a aprender poco a poco. Y eso creo que me ha servido mucho para no amargarme en la carrera, Ernesto. Porque de pronto papeles que yo sé que podría haber hecho y los hubiera hecho muy bien, no se me dieron porque no tenía la belleza tradicional. Esto, obviamente, ya te imaginarás, de adolescente, de muy joven, los complejos, ¿no? Yo tengo el pelo chino y ahorita se usa el pelo lacio y estar horas con la pistola. No. Y tengo la boca muy grande y se usa la boca chiquita. Ahora se la inyectan para tenerla más grande que la mía. Entonces, dices, no voy a basar en eso mi carrera. Claro. Así que he sido muy feliz. Sí reconozco que, por ejemplo, en televisión, a mí se me encuadra entre puedes hacer sirvientas. Wow. Sí. Y hay de sirvientas a sirvientas. Hice sirvientas muy interesantes. Porque como en algún momento me dijo Arturo Ripstein, te invito a compartir el pan y la mantequilla. Pero vas a tener llamado diario. Y dije, sí. Porque quería comprar mi departamento del edificio Condesa para que mi hija tuviera seguridad. Claro. Es decir, yo he trabajado toda mi vida porque amo mi trabajo, porque me gusta, porque me divierte y porque tengo que comer. Claro, claro. Y además a veces la sirvienta es la pieza clave. Sí, además. Generalmente es la pieza clave. En muchos momentos. De muchas historias, ¿no? Sí, pero te digo, sí, hay un encasillamiento, hay una, ¿cuál es la palabra? Un prejuicio. Y me costó, yo no sé cuántos años, reconocerme como una mujer que puede ser muy guapa cuando se le da la gana. Porque como decía Héctor Mendoza, la belleza también se actúa. Claro, claro. Y en El Camino Rojo a Zabaiba de Oscar Liera, el personaje que me tocó hacer se llamaba La Bella Carmen o algo así. Y dije, y lo voy a hacer. Y sí, parece que hubo varios enamorados de mí en esa obra. ¿Qué tal? Oye, ¿y enamorados en la vida real? ¿Muchos? ¿Cómo llega Miguel Córcega a tu vida? Miguel llega después de haber sido yo mamá, que me separé pronto del papá de mi hija, aunque siempre fuimos muy cercanos, muy amigos, con una
una tarea común, hacer feliz a nuestra hija. Claro. Pero él no era del ambiente, era difícil, tú sabes que es bien difícil. Para mí Miguel era un señor que yo había visto en la tele cuando llegué a México y que siempre pensé que qué guapo señor y que qué bonita voz tenía. ¿Y qué personalidad? Después me hice muy amiga de su hija Bárbara Córcega. Y después me llamó José Caballero a la Compañía Nacional de Teatro para hacer las adoraciones de Juan Tobar. Y ahí conocí a Miguel ya de cerca, ya trabajamos juntos. ¿Y cómo se enamoran o qué es lo que pasa entre tú y Miguel Córcega? Pues a mí, en lo personal, yo tengo muy claro en qué momento me empezó a llamar la atención ya como hombre. Ajá. Un día me salí a ver el ensayo desde el patio de butacas y lo vi y dije, wow, es que llena el escenario. Y empezó a ensayar su escena. Digo, yo ya sabía de su voz, pero dije, ay, qué buen actor es. Y es que habemos mujeres a las que los hombres nos llegan, quizá más que por los ojos o los oídos, por qué piensan y cómo son. Y me empecé a fijar en él, ya no nada más como el compañero de la obra, sino como hombre. Y un día llegué y le dije, Bárbara, me está gustando mucho tu papá. Y creo que yo algo a él. Fue muy lindo. Lo demás ya es historia, dices. Fueron 25 años. Qué maravilla. 25 años muy disfrutables. Al principio con los altos y bajos de una pareja con una gran diferencia de edad. 22 años. Ok. Sí, ahorita lo acusarían ¿de qué? De corruptor de menores. Corruptor de menores. Pero no, yo tenía... No te preocupes, ahora hay quienes le llevan 30 años la mujer al hombre y Exacto, sí, pero al principio era eso. Él era de una generación y yo de otra. Pero cómo fuimos comprendiéndonos, cómo fuimos empezando a hablar el mismo idioma y fue muy bella relación. Yo estoy muy agradecida de haberlo tenido cerca y de que, pues para mi hija, aunque adora a su papá, pero Miguel fue una figura también muy importante, muy amada. Y estuviste con él hasta sus últimos días. Hasta el último momento. Sí, y fue muy dolorosa su pérdida. Ajá. Todavía lo extraño. Hace unos días ya cumplió 17 años de haberse ido. Claro. ¿Y qué provocó? ¿Estaba enfermo? ¿Tenía...? Bueno, ya sabes, tenía diabetes, pero estaba muy bajo control. Ajá. Pero tuvo un infarto cerebral. Ajá. Wow. Y ahí pues ya vinieron muchas complicaciones. Pues sí. Y y me dices que eres una mamá orgullosa, ¿no? Sí, muy orgullosa. Cuando me preguntan, ¿y tu hija es actriz? Les digo, no, ella es gente seria. Ella es historiadora. Ajá. Y maestra en historia del arte. Ay, qué maravilla. Y bueno, es una mujer muy inteligente, muy sensible, enamorada del arte en general. Y para mí ha sido una luz en la vida. Claro. Absolutamente. Y te dio tu victoria. Y me dio mi victoria. Victoria de la Aurora. ¿Cómo? Así se llama mi nieta. ¿Qué tiene? Va a cumplir apenas, hoy es 6. Acaba de cumplir año 8 meses. Ok. No, 2 años, 8 meses. En enero cumple 3 años. Y es un verdadero pingo.
Adorable, adorable, adorable. ¿Pensabas que te iba a llegar este momento o dijiste, no, yo abuela nunca? No estaba muy segura porque ahora las mujeres se tardan mucho en decidir la maternidad, se ponen a estudiar y hacen muchas cosas y uno así de, ¿qué pasó? ¿Cuándo? ¿Cuándo? Pero yo nunca preguntaba nada hasta que sucedió. Ajá. Y me ha hecho profundamente feliz. Te llena completamente. Me llena mucho. Me llena mucho este doble amor y esta doble responsabilidad de formar a un nuevo ser humano. Claro, junto a su madre y su padre. Claro. Por supuesto, ¿no? Yo soy la abuela. Socorro, en Nadie nos moverá. Es una película que habla del 68 y cuéntame un poco de este personaje que te lleva a ganar. ¿Es tu segundo Ariel? Sí. Sí. Es el segundo. ¿Cómo llega este personaje a ti? O sea, yo sé que siempre estuviste muy cerca del 68, de los movimientos, porque además lo viviste. Así es. Entonces, cuéntame cómo llega Socorro. Pues de una manera muy sorpresiva. Estábamos saliendo de la pandemia y un ex estudiante del CEU Voz que había hecho el diplomado me comentó que había un director que quería que yo leyera su guión y me lo hizo llegar. Lo leí y me encantó. Me pareció muy buen guión y dije, bueno, quiero platicar con ese director. Tuvimos 2 Zooms y ya un primer encuentro de persona a persona. Estuvimos platicando mucho sobre el guión, sobre el 68, sobre sus motivaciones para hacer la película, sobre el personaje de Socorro y todos los personajes que la rodean. Y yo tuve muy claro que sí quería hacer la película, que sí me interesaba, y creo que ha sido una de las muy buenas decisiones que he tomado en mi carrera. Claro. ¿Que es una abogada? Una abogada que está buscando más bien ¿qué la motiva a, digo, sé que es por la pérdida de su hermano? Así es. Sí. Al hermano de Socorro, un jovencito de 17 años, lo matan el 2 de octubre en la plaza de Tlatelolco. Ajá. Y ella se queda con ese dolor, con esa culpa incluso, porque ella tiene muy grabado que tocaban a su puerta. Y ella lo dice, estoy segura de que era él. Pero había mucho miedo. Ella se queda con esa culpa enorme y quiere hacer justicia. Quiere vengar a su hermano. Y se obsesiona con eso durante 50 y tantos años. Claro. Buscando al responsable. Así es. Entonces, hubo muchas maneras de buscarlo, lo hizo, pero en el momento de la película es cuando le llega un dato que le faltaba. Y ahí empieza toda la trama hasta que localiza al soldado que llevaba a su hermano, porque lo sabe por una foto, ya todo golpeado ese último día. ¿Buscaba venganza? Venganza, sí. Digo, ya no quiero spoilear la película, pero ¿se siente ella satisfecha de encontrarlo o en algún momento piensa que no tiene ya un sentido? Mira, hay una cosa importante. Hay unos textos de la película, hay uno que dice, la justicia en este país es para la gente rica. La retribución
de un daño así corresponde a 100 y tantos sueldos mínimos, que ahora ya no se llaman así. Ujú. Es decir, unos 200,000 pesos. Con eso se puede pagar el dolor. No. Y lo que dice Socorro al inicio de la película es ojo por ojo. Pero ya no vamos a spoilear la película. ¿Ya no? Lo encuentra, Ajá. pero taratata. Oye, ¿y dónde podemos ver la película? ¿Está en la Cineteca? Mira, se estrenó en julio Sí. en Cinépolis, en Cinemex. Claro. Duramos, creo que poco más de un mes, Sí. lo cual es tiempo récord para cine mexicano. Claro. Ajá. Y al mismo tiempo estaba en Cine Tonalá, en las cinetecas, en varias salas alternativas. Pero no hay una plataforma para verla en televisión. Aún no. Pero yo creo que pronto la habrá. Claro, claro. Y bueno, hablábamos de esta frase, de ser joven y no estar en el movimiento. Era una contradicción. Sí, totalmente. Hubo una especie de nacimiento de conciencia de que necesitábamos expresarnos con libertad, Uh-huh. que ya no queríamos tener miedo, que ya no queríamos ser reprimidos. Queríamos oír la música que nos daba la gana, Uh-huh. ponernos las faldas a la altura que quisiéramos, hablar de lo que nos diera la gana. Y la sociedad no era así entonces. Claro. Pero fíjate que había, me parece a mí, una conciencia social entre la juventud mucho más clara en aquel momento, quizá motivada por la Revolución Cubana, si tú quieres, pero el pliego petitorio, yo siempre lo he dicho, del 68 era un pliego con un nivel político. Uh-huh. No era por cuestiones banales, sino por libertades ciudadanas civiles y sobre todo por democracia. Y el primer punto era por la libertad de los presos políticos, es decir, los que habían dirigido los movimientos sociales en este país. Acuérdate que en esa época estaban presos Campa Vallejo, claro. Revueltas. Esa era nuestra principal consigna. Entonces yo estaba en la escuela de teatro, era una mocosa, como ahorita. Era parte de la mesa directiva de la sociedad de alumnos, pero estaba en segundo año de la escuela y los soldados se metieron a nuestra escuela. Wow. Ahí a la sala Villurrutia, que sigue funcionando. Ajá. Estábamos terminando la junta en la que decidimos entrar a la huelga. Y de pronto nos vimos rodeados de soldados con bayoneta calada que nos sacaron arrastrando y se llevaron a toda la escuela, a toda la asamblea en 2 Julias, junto con el maestro José Solé, que entró a decir: señores, ¿qué pasa aquí? Le preguntaron: ¿usted quién es? ¿El director de la escuela? Pues jálele también. El director del INBA en aquel tiempo, José Luis Martínez, fue por todos a la policía a rescatar al director de la escuela de teatro y a todos los estudiantes. Así que participamos muy activamente en la huelga, en las marchas. Fue una etapa muy luminosa, pero también muy peligrosa. Claro. De veras, te veían joven en la calle y no sabías qué te podía pasar, no podías andar en grupo. En todo caso, de 2,
y de veras veías venir policías y te ponías a temblar. Claro, ser joven era un crimen. Ser joven era un crimen. Ser joven era peligroso en aquel momento. Claro. Y crecimos con eso. Y después viene el golpe del 2 de octubre, que es una represión terrible. No sabemos cuántos muertos hubo, pero es una manera de cortarnos las alas. De una forma muy demagógica, porque el 12 de octubre en el Estadio Olímpico soltaron miles de palomas blancas en aras de la paz. Y por la Olimpiada. Por la Olimpiada. Pero en 71 se nos vuelve a reprimir y después se viene toda la guerra sucia que empuja a muchos jóvenes a irse a la guerra armada que no tenía condiciones de crecer en el país. Voy a decir algo que no sé cómo lo tomes, pero ¿no sientes que de pronto está demasiado sobado lo del 68? Con películas, con obras de teatro, con muchas cosas, y que de pronto se pierde o se perdió el verdadero motivo. Yo creo que hay mucha gente que habla del 68 con base en mucho desconocimiento. Sí. Bueno, la película que hizo nuestro amado Jorge Fons, Ajá. Rojo Amanecer, es una película muy buena que expresa lo que pasó esa noche. Está el documental del Grito y hay varios materiales muy interesantes. Yo no creo que esté demasiado sobado. Creo que quizá está mencionado, pero sin su justa dimensión, Ernesto. ¿Qué es lo que pasa con 68? Y quizá por eso ha gustado tanto No nos moverán, porque hablamos del 68, pero desde la actualidad. ¿De qué secuelas dejó? Y ahí es donde 68 engarza con nuestra actual realidad. Uh-huh. ¿Qué pasa con 68 y qué pasa con todo esto hasta nuestros días? Que son casos sin resolver, que los culpables están medio señalados, pero que nunca fueron castigados, que seguimos sin saber la verdad total. Uh-huh. Y entonces ya conectas todo eso con lo que ha pasado en la historia reciente del país. Claro. Y por desgracia, se parece mucho a Ayotzinapa. Exactamente a eso iba, ¿no? Que acaba de cumplir 11 años y todavía no sabemos qué pasó esa noche realmente, quiénes dieron las órdenes, a dónde se los llevaron. Es indignante que sigamos con esas interrogantes. Claro. Por eso yo creo que no estás demasiado sobado el 2 de octubre, porque es como un símbolo de todas estas luchas que no se han resuelto. Claro. Uh-huh. Qué terrible, porque es que no sé si hoy por hoy ya no sabemos realmente de dónde viene, y viene una manifestación como la reciente del 2 de octubre que se quita toda la dimensión de lo que realmente es, y que sale la gente a pues a cometer atrocidades, ¿no? Y entonces ahí es cuando se confunde. Sí, mira, y las mismas atrocidades que de pronto se han hecho en las marchas del 8 de marzo o algunas veces en las marchas de la diversidad sexual, etcétera. Yo creo que son grupos organizados y pagados uh-huh. por gente a la que le interesa desvalorizar las luchas del pueblo de México, luchas legítimas, luchas
que se ganaron y que hasta se están volviendo a perder. Uh-huh. Pero por eso tenemos que afianzarnos. Lo del 2 de octubre fue indignante. Indignante que hayan ido a agredir el Centro Cultural Tlatelolco de la UNAM, como fueron también a agredir el Centro Cultural Universitario, el Museo de Arte Moderno del Centro Cultural Universitario de la UNAM hace poco, el MOAC. ¿Por qué contra la UNAM? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa con la UNAM? ¿Quiénes pagan? Yo diría que los intereses más oscuros de este país, la ultraderecha, así. El gobierno. Habrá personajes en el gobierno que estén interesados en desprestigiar las viejas luchas, que quieran que cerremos los ojos a las luchas que se están dando ahora. Puede haberlos. Claro. Porque ojalá que pudiéramos decir, y lo estamos viendo, Ernesto, y está tomando otro carisma esta charla, pero que en el mismo gobierno hay contradicciones y problemas y de pronto personajes importantes que aparecen vinculados con cosas muy raras. Entonces, por desgracia, no podemos decir esto es perfecto. Estamos llenos de imperfecciones. Yo creo que hay mucha corrupción todavía en este país. Y falta atacar de fondo las raíces de las cosas que están podridas. Claro, claro. Y entonces aquí viene hay una relación entre el artista y el poder. Yo diría que más bien entre el artista y su sociedad. Ajá. Ojalá, bueno, no ojalá, pero acuérdate que en otras épocas eran los reyes, los duques, los que protegían a ciertos artistas, ¿no? De un tiempo para acá, yo creo que la comunidad artística siempre ha estado bastante castigada. Uh-huh. Los presupuestos no son los que se necesitan para tener un desarrollo como quisiéramos. Hablabas de la sociedad artística. De la parte del arte y la cultura de nuestro país y de cómo siempre ha tenido que estar luchando contra corriente para poder hacer su trabajo. Yo creo que el arte y la cultura es reflejo de la sociedad y tenemos que defenderlo. Porque en cada momento de la vida es el arte y la cultura quienes reflejan nuestros enojos, nuestras alegrías, nuestros amores, nuestros desencuentros, nuestros grandes encuentros. Y resulta que de un tiempo para acá somos privilegiados que se mueren de hambre, porque el sector artístico, y hay mucha gente que no lo sabe, piensa que está conformado por las estrellas y entonces se enteran de que Bad Bunny y no sé quién y las grandes estrellas de nuestro país cobran millones por una presentación. Eso no somos el gremio artístico. La mayoría del gremio artístico, como te lo dije yo hace rato, trabajamos todos los días para ganarnos el pan. Y cuando no trabajamos, si no hay trabajo, no hay comida. Hablábamos del gremio que no tiene prestaciones. Exactamente. No tenemos servicio médico. Ajá. No tenemos vacaciones pagadas, no tenemos aguinaldo, no tenemos derecho a vivienda, no tenemos
Una vez dije en la Cámara de Diputados de la Ciudad de México que parecíamos ciudadanos de segunda. Porque yo estoy sindicalizada y yo sí creo en la acción de la ANDA, no de todos los sindicatos. Muchos sindicatos se han convertido, por desgracia, porque es una lucha hermosa la de los sindicatos, pero se han convertido en protectores de gente floja que no quiere trabajar. En la ANDA, y me lo dice mi hija, me encanta, es un sindicato de gente que lo que quiere es trabajo. Ahí, porque pagamos unas cuotas, etcétera, tenemos servicios médicos, pero no todos estamos en la ANDA. Pregunta en cualquier estado de la República, Ernesto. Los actores, las actrices, los pintores, los bailarines, los músicos, no tienen ninguna protección de nada. Así que somos un gremio muy castigado, pero resulta que se dice que somos los privilegiados. Hay que entender que el trabajador del arte y la cultura, la mayor parte, somos gente que vive exclusivamente de lo que gana. No ganamos millones por una presentación, ni mucho menos. Y que lo que queremos, o por lo menos un sector, es acompañar a nuestra sociedad y eso sí, ejercer la libertad en el escenario de decir lo que se nos dé la gana, criticar a quien se nos dé la gana y exponer lo que no le gusta oír a los poderosos. ¡Wow! Estén donde estén, en el gobierno o fuera del gobierno. Claro. Y eso es lo que tú haces de cierta manera al recibir tu Ariel y dedicarlo. Sí. Comentaba yo que veníamos de Los Ángeles, los productores de la película, Male Gil y Víctor Leisegui, habíamos ido a Hola México, un festival de cine mexicano, y nos tocó en el aeropuerto, esperando venir para acá, el grito. Y pues fue emocionante. A mí el grito siempre me emociona. Pero, y además, el primer grito, históricamente muy importante, el primer grito dado por una mujer. Entonces se saluda a una serie de mujeres, pero no se dice vivan las madres buscadoras. Y me dolió mucho, porque, insisto, yo creo que no hay peor dolor que pueda tener una familia que no saber qué le pasó a uno de sus miembros. Si está muerto, si está vivo, si... Y las que enfrentan todos los días en este país ese problema son las madres buscadoras. Y lo enfrentan yéndose con picos, palas, varillas, sin presupuesto, sin protección, a rascar la tierra, a buscar cadáveres para tratar de identificar no solo a sus muertos, sino a los muertos de mucha gente más. Entonces yo le quise dedicar mi Ariel, aparte de a otras personas, a mi familia, a mi hija, a mi nieta, a las madres buscadoras, porque las admiro, las respeto mucho y creo que tenemos que apoyarlas, claro, visibilizarlas. Es la única, es una de las formas, ¿no? De tratar de seguir con esta lucha. Claro. Y no recuerdo ahorita el nombre de una película que protagonizó Julieta Gurrola, dirigida por su hija Natalia Beristain. Ajá. No se acuerda alguien del nombre de esa película. Julieta Gurrola, ajá. Ajá.
Julieta la protagonizó precisamente sobre las madres buscadoras. Filmaron todo el tiempo en San Luis Potosí. No recuerdo ahorita el título de la película, pero el cine, el teatro, por eso digo, nos sirve para hablar de qué nos pasa, pero también de lo bonito, porque una de las cosas que tiene el ruido. El ruido se llama la película de Natalia Beristain. Ajá. Pero te digo, una de las cosas que llaman mucho la atención de No nos moverán es que habla del 2 de octubre, habla de la amargura de esta mujer, habla de su obsesión, pero está contada con humor. Y eso es lo que a mí me encantó del guión. Se me hizo de una maestría poder hablar de un tema tan difícil y tener momentos de humor. Creo que es un rasgo muy especial de nuestra película. Pues me encantaría seguir y seguir y seguir y seguir porque tenemos muchísimo de qué hablar, pero hay un punto importante que quiero tocar porque es importante para ti respecto a la escuela de la voz, ¿no? Entonces, ¿en qué va? ¿Cuánto tiempo tiene que se fundó esto? 19 años cumplimos en julio de este... Y se llama... Centro de Estudios para el Uso de la Voz. Ajá. Y todo el mundo lo conoce como CEUVOS, que son las siglas. Ajá. Es la escuela, la única escuela en Iberoamérica que trabaja la especialidad de la voz para todos aquellos profesionales como tú, como tantos locutores, docentes, actores, cantantes, narradores orales, bibliotecarios, toda la gente, vendedores, ¿cómo se llaman? Ejecutivos, todas las personas que tienen que hablar en público en un momento dado. Y el principal objetivo es el cuidado de la salud del aparato fonador. Una de las cosas más hermosas que nos ha pasado en CEUVOS es que la UNAM nos ayudó, la bendita UNAM, a dar 40 talleres de rehabilitación del COVID. Porque esa es nuestra especialidad, la respiración natural del ser humano. Y de ahí deriva a la parte artística, que es la palabra. Claro. Entonces, tenemos un diplomado, ya estamos en el diplomado 31, que es totalmente gratuito, pero nos han dejado sin recursos. Así que mantener la escuela ha sido muy difícil los últimos años y ahorita estamos pasando por un momento de crisis porque la dueña, que está en su derecho de la casa que tenemos actualmente, nos la está pidiendo para diciembre y no tenemos dónde meternos. Así que dentro de todo lo luminoso claro, que estoy viviendo, tengo ese terrible problema que por todos lados ando tocando puertas para poder resolverlo. Tener un lugar donde viva el CEUVOS y que no pague una renta que nos desangra. Pues Luisa, yo creo que por ahí va a aparecer alguien que les brinde este apoyo a CEUVOS, ¿no crees? O sea, yo de pronto cuando oigo que se robaron millones y millones y millones de pesos, de pronto cuando oigo que Chico va a comprar 25% de Banamex, es decir, es el baile de los millones y millones y millones. Y digo, he buscado a los millonarios de este país, pero no me han dado una cita. Los he buscado.
para decirles, esto es educación artística de acuerdo al artículo 3 de nuestra Constitución. Laica, gratuita y de calidad. Y el CEU Voz está en posibilidad de que en México exista el Centro Iberoamericano de la Voz y la Palabra. Sería ponernos a la vanguardia de la protección, de la defensa del idioma español en nuestro continente. Pero a nadie se le hace muy importante. ¿Qué te digo? Habrá de pronto alguien que Dame tu mano y te digo que tu boca sea de profeta. Ojalá que sí, así será. Así será. Hay tres proyectos en los que estás ahorita en teatro. Sí. El diccionario, Prendida de la lámpara, y La mujer que cayó del cielo, que es una cosa extraordinaria esa historia. Bellísima, maravillosa, ¿no? Terrible. ¿Cómo se van a montar? ¿Cuándo? ¿En dónde? Bueno, las dos primeras, el diccionario y Prendida de las lámparas, son parte del ay Dios, ahorita pensé en la palabra elenco, pero no es del elenco, sino de las obras que monta la compañía, el repertorio. El repertorio, Dios claro. Mío, Alzheimer, no, del repertorio. El diccionario la estrenamos en 2016. Ok. Me ha dado 2 premios de actriz en teatro. Y la vamos a reponer. Y Prendida de las lámparas la pusimos a partir de mayo en la UNAM, en una coproducción de la UNAM con la compañía, y es para celebrar el natalicio de Rosario Castellanos César, poeta, escritora del tamaño de una casa. Y la otra es una función especial, porque se quemó una iglesia en la Sierra Tarahumara, una iglesia que se había hecho con mucho esfuerzo, y como la obra habla de una mujer rarámuri que murió apenas hace 2 años, habla sobre un hecho real, y yo hice muchos años esa obra. Vamos a ir a dar una función especial a Chihuahua para juntar fondos para que se reconstruya esa iglesia en la Tarahumara. ¡Qué maravilla! Qué bueno que tú sigas luchando, propositiva, trabajando para apoyar a muchas causas. A la sociedad, Ernesto, tú, los compañeros que estamos trabajando aquí, tantos amigos en común que tenemos, pero también el barrio que no conocemos, conformamos una sociedad. Fíjate que yo a los estudiantes del CEU Voz, cuando los recibo, les digo, yo no hablo con el lenguaje inclusivo, no lo necesito, porque yo le hablo a los seres humanos, a las personas. No me interesa saber cuáles son sus preferencias. Yo respeto todas, al igual, y las defiendo. Pero yo le hablo al ser humano. Claro, eso es lo más importante. Claro que por sí. Eso hablo de la sociedad y sin demagogia. Luisa, no sabes, me encantaría seguir platicando sobre tantas cosas tan interesantes que ya en su momento te buscaremos para que nos hables nuevamente de tus proyectos que siempre están en camino. Cuando inauguremos la Casa del CEU Voz, por favor, los invitamos para que vayan y hagan reportajes sobre la Casa del CEU. Claro, será muy interesante, y de pronto también hablar con los docentes que hay y con las materias que hay y todo. Es un mundo maravilloso. Sí, creo. Claro que sí. Pues muchísimas gracias, Luisa Huertas, por este tiempo, por este espacio y por compartir con nosotros. O sea,
compartir con Zona Mediática Plus y con la gente que nos ve todas tus vivencias. Luisa, gracias por esta conversación llena de verdad, llena de memoria y de reflexión. Escucharte es una lección de vida. Sí, en tiempos donde la fama parece reemplazar al arte y tú nos recuerdas que la dignidad sigue siendo el papel más difícil y el más hermoso. Así lo pienso y qué rico que lo rescates y que lo rescate el equipo. Muchísimas gracias. Al contrario. Esto es Zona Mediática Plus. Muchísimas gracias por acompañarnos. Qué linda. Te agradezco en verdad tu tiempo. Muchísimas gracias por acompañarnos y ya sabe que siempre tenemos muchas cosas que compartir con ustedes. Zona Mediática Plus, el chisme con clase y sin censura. Sarcasmo, verdades y show.